Natán Díaz, escritor, maestro de teología y pastor, escribió un interesantísimo libro titulado Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? En este libro él presenta 5 aspectos importantes por los cuales Dios permite el mal, de los cuales nosotros en este video estaremos analizando brevemente 4 de ellos. Estas ideas pueden parecerte un poco revolucionarias, en cambio son bastante interesantes y creativas. La primera razón que presenta Natán Díaz en su libro es que Dios permite el mal porque Él quiere que exista el mal. El razonamiento que Natán Díaz presenta es el siguiente. Él dice que normalmente el ser humano apela a la libertad que Dios le dio al hombre para obedecer. Sin embargo, él dice que a pesar de esto, hay una razón un poco más profunda. Él enseña que Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente, Dios es todopoderoso y Dios pudo impedir que la serpiente entrara en el jardín de Edén. De igual manera, Dios pudo impedir que Eva comiera del fruto prohibido. Como Dios también puede impedir que tantos males naturales existan en la tierra, como terremotos, maremotos, tsunamis, ciclones, entre otras cosas, y Él no lo hace, aún pudiendo impedirlo. Dios puede impedir que tantos niños mueran de desnutrición. Dios puede impedir que tantas personas mueran de cáncer o de enfermedades, pero Dios no lo hace. Y la única razón que encuentra Natán Díaz en su libro es que Dios no lo hace porque Dios quiera que exista, considerando la soberanía de Dios y considerando que Dios es todopoderoso. Si Él no lo hace, es porque Él quiere que el mal exista. La segunda razón que revela Natán Díaz en su libro es que Dios permite que el mal exista para revelar su justicia y santidad. En este caso, presenta un texto que es Isaías 51:6. Leamos. Alcé los ojos a los cielos y miré la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán, y la tierra como un vestido se gastará, sus habitantes como mosquito morirán, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no disminuirá. También leamos Romanos capítulo 3, versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Habló en término humano. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Sumamente interesante estos textos que presenta Natán Díaz para avalar esta tesis de que Dios permite que la injusticia del hombre exista, que la maldad del hombre, el mal del ser humano exista, porque no es un mal de Dios, es el mal del ser humano exista, para revelar su justicia, es decir, a través de la maldad del ser humano, de la criminalidad del ser humano, de la expresión del corazón del ser humano, Dios resalta su justicia. Al mismo tiempo se resalta la oscuridad y las tinieblas que hay en el hombre, pero se resalta también que Dios es justo y Dios es santo. Se crea realmente una gran diferencia y un gran contraste entre la luz y las tinieblas. Entonces Dios permite que exista el mal para resaltar su justicia y santidad. Pero nosotros los seres humanos, lo que deseamos es que cada vez que exista un mal, Dios actúe. Es decir,
Cada vez que un país quiera declararle la guerra a otro país, queremos que ese Dios bondadoso haga algo para que cosas como esta no ocurran. Cada vez que una persona se está al punto de morir de una enfermedad, que baje Dios o que Dios haga algo para que esa pobre mujer no muera. Y creemos que Dios es como un títere del ser humano y que el ser humano puede usar a Dios y manejar a Dios a nuestro antojo, como si Dios nos debiera algo a nosotros, como que Dios está en deuda con nosotros. Veamos cómo Natán Díaz resalta este punto también utilizando las Sagradas Escrituras. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 35. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Escuchen este versículo. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? En pocas palabras, Dios actúa dentro de su soberanía. Por lo tanto, Dios no nos debe nada. Si Dios actúa en amor, es porque Él actúa en Él y para Él. Entonces, a pesar de que el hombre es injusto, Dios sigue siendo justo. La injusticia del hombre no marchita la perfecta justicia de Dios. En un momento determinado se va a revelar hacia el hombre y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Por consiguiente, Dios es justo, Dios es perfecto y un día enviará a su Hijo Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, uno para salvación y otros para perdición eterna. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 nos enseña: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, nos dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse ante esta cruel injusticia del hombre, donde hay tantos niños sufriendo de desnutrición porque gobiernos malgastan los impuestos o la economía que produce un país? Ante tantas muertes de personas de enfermedades graves, porque los científicos no quieren producir o dar ya la cura de algunas enfermedades, porque las enfermedades producen una gran cantidad de dinero. Ante tantas muertes de guerra, donde muchas naciones
pudiesen detenerla, pero por las ventas de las almas o las ganancias de territorios fértiles para el oro y el petróleo, llegará un momento, llegará un día, donde Dios manifestará su justicia con todo su esplendor, y todo hombre de toda nación bajo la tierra tendrá que darle cuenta a ese Dios justo y ese Dios que es santo. Si Dios, siendo bueno, no actúa ante la maldad del ser humano, es porque Dios es santo y es justo. La tercera razón que presenta Natán Díaz en su libro es que Dios permite que el mal exista porque Dios quiere que veamos la gravedad del pecado. Muchos sabemos que existen terremotos causados por algunas naciones, pero también sabemos que la contaminación ambiental ha estado dañando nuestro planeta y los rayos ultravioletas del sol penetran con mayor intensidad, aún derritiendo tanto el polo norte como el polo sur, causando de esta manera inundaciones y maremotos. Sabemos que hay muchas enfermedades que han sido creadas por el ser humano con la ambición de adquirir más riquezas. Dios permite que el ser humano exprese lo que hay en su corazón para que el ser humano reconozca lo malo que somos. ¿Qué tan grave está el corazón del hombre y la mujer sin Dios? Y Dios, según Natán Díaz, no ha permitido que el hombre exprese todo lo que hay en su corazón. No ha permitido que todo el mal que hay en nosotros se revele. A pesar de las bombas atómicas, de las guerras y de la maldad existente, todavía el hombre tiene más que dar. Todavía hay más en el corazón del hombre, hay más maldad. En un momento determinado, según Natán Díaz, se va a revelar. A pesar de que el hombre ha establecido leyes para regir la conducta del ser humano, y para que el ser humano tenga el temor de hacer daño a los demás. A pesar de esto, el hombre peca. A pesar de que, según la Biblia en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, ha sido Dios que ha establecido los gobernantes para regular el acto humano y para que el hombre no desborde todo su mal. A pesar de que los gobiernos puedan ser corruptos, puedan ser malos, dice Natán y dice la Biblia que fue Dios quien lo estableció. Por lo tanto, según Pablo en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, todos nosotros debemos someternos a ello, porque de no someternos a ello, no nos estamos sometiendo a aquel que lo ha establecido. Dice Pablo en Romanos que el que no quiera que lo castiguen, que se porte bien. Sin embargo, a pesar de todo esto, llegará un momento en que Dios permitirá que el ser humano desborde con todo su pudor y con toda su fuerza la maldad que hay en él. Quiero leerle un texto y ese libro de Romanos. En el capítulo 1, versículo 24. Escuchen. Por lo cual Dios lo entregó a la impureza en la injuria de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios lo entregó a las pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron las funciones naturales por lo que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en la lujuria uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravio. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Entonces, a pesar de que el pecado es malo, Dios permite que el mal exista con un buen propósito. Y este propósito es que el hombre pueda ver la gravedad del mal o la gravedad del pecado. Y es que la injusticia del ser humano resalta la justicia de Dios. Dios quiere que el hombre se aparte del mal, viendo los resultados que el mal produce. Considerando esto, ¿cuál debe ser la reacción del ser humano? Pues arrepentirse y acercarse a Dios a través de Cristo. Y de esto trata el cuarto elemento de la razón por la cual Dios permite que el mal exista. Dios permite que el mal exista, según el libro escrito por Natán Díaz, porque Dios quiere que dependamos de Él. Porque del hombre no se puede depender, porque lo que hemos visto del hombre es crueldad y una maldad demasiado fuerte. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5 dice: en esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aquí está la razón: arrepentimiento. Este mal no existe para que nosotros veamos la maldad que hay en el corazón de los demás. Este mal existe para que nosotros podamos examinar nuestra propia maldad y de esa manera entonces nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Porque como dicen por ahí, la salvación es individual. Cada uno morirá igualmente, dice Jesucristo, si no nos arrepentimos. El caso aquí es arrepentirse. Romanos capítulo 2, versículo 3 y 4 enseña: ¿y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienen poco las riquezas de su bondad y la tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, está acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Entonces, según este hermoso libro de Natán Díaz, Dios permite que el mal exista porque Él quiere.
porque Él puede detenerlo, sin embargo, Él permite que exista. Y Dios permite que el mal exista, según Nathan Díaz, para revelar la justicia y la santidad de Dios. Dios permite que el mal exista, según Nathan Díaz, para que el hombre pueda ver la gravedad del pecado. Y por último, Dios permite que el mal exista para que dependamos de Él, ya que del hombre no se puede depender por la maldad y el pecado que hay en su corazón. Te invitamos a buscar de Cristo, a reconocerlo como tu Rey y Salvador, antes de que sea muy tarde. Si este contenido considera que haya sido de bendición para tu vida, te sugerimos que nos regale un me gusta, que te suscriba en nuestro canal y le dé a la campanita para que de esa manera puedas recibir las notificaciones de nuestros videos. Estamos subiendo un video semanal. Soy Juan de León Gutiérrez. Será hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye.